Hola, bienvenidos a un mate místico. Bueno, ¿qué contarles? En la mañana hicimos de todo por transmitir en la otra programación y nos salió lo que salió. Pero bueno, ahora estamos acá en este programa maravilloso. Y bueno, les quiero presentar a Antonella Rosas, desde Buenos Aires. Tenemos el lujazo de tenerla acá, en este espacio más espiritual, vamos a decirlo, ¿no? Como si un mate místico nos trae un poco del más allá de la mirada humana, ¿no? Anto, paso palabra. Hola, ¿cómo están? Gracias, Ale, por invitarme a conducir con vos el programa Matemístico. Estoy muy contenta, realmente, y siento que va a salir algo muy lindo de todo esto. Y eh, va, me puse nerviosa. Pero nada, tengo el Vos mejor presentimiento tranquila, para esto. vos tranquila porque acá es lo que somos, la verdad que no vamos a tratar de fingir a alguien que no somos. Y como todo ser humano que tenemos nuestros errores y como cualquier otro, a pesar de que tenemos herramientas que nos potencian, que nos ayudan, no dejamos nunca de ser humanos. Entonces sentimos claramente enojo, rabia, vergüenza incluso, ¿no? Yo también la siento bastante, pero ya la tengo un poco más manejada quizás, Claro. porque ya exposición, em, ya me han bardeado también, así que nada, como para bajarle un poco a ver, ¿cómo sería? Vergüenza. Tengo un par de cacheteadas ya en el camino. Bueno, entonces, ahora sí, oficialmente vamos a presentar a un mate místico. Vamos Seguramente van a estar a... escuchando musiquita. Anto, ¿vos escuchás la musiquita? No, no la escucho. Bien, Anto no la escucha la musiquita, pero dice que igual sale en la grabación. Esa musiquita que están escuchando, les voy a contar que es de un artista jujeño que para mí tiene una visión espiritual de lo que comunica en sus canciones. Así que bueno, lo van a escuchar mientras estén viendo el programa después. Em, bueno, Anto, a ver, contanos, ¿cómo llegaste al mundo de la espiritualidad? Em, Nosotros ayer hemos hablado y Anto ha estudiado psicopedagogía, si no me equivoco, una No, grosa. muy bueno. Em, Te, te cuento un poco. En el año 2022, sí, 2022, yo estaba atravesando como una crisis que estaba como bastante como desorientada, un poco perdida. Y lo que, lo que me pasó fue conectar con la espiritualidad al principio a través del tarot. De ese modo yo conecté con la espiritualidad, con esa herramienta. Y al principio me acerqué, obviamente, desde un lado más, no tan espiritual, sino de un lado de, a ver, de curiosidad, ¿qué es lo que me va a traer esto? Entonces, al tener tiradas, al que me estén leyendo las cartas, una experiencia totalmente nueva para mí, empezó un poco a yo encontrarle tal vez un sentido en ese momento en el cual yo estaba transitando. Y me empecé a cuestionar cosas que en su momento tal vez yo creía firmemente. Me empecé como a conocer mucho más a mí misma. Y lo que me gustó muchísimo es que ahí lo relaciona un poco con lo que yo estaba estudiando. Justo todo lo que hablábamos en las tiradas tenía mucho que ver con aprendizajes y yo psicopedagogía, aprendizajes, o sea, esto lo relacioné y empecé a ver en el mundo del tarot el tema de las cartas, los dibujos, la simbología, que era justamente con lo que yo en ese momento estaba estudiando, una materia que era
dibu- dibujos en personas, dibujos en niños, o sea, técnicas proyectivas se llamaba. Y entonces dije, bueno, con esto yo lo entiendo y me gustaría como estudiarlo, pero como para mí al principio. Y a través de, de estudiar, primero de forma autodidáctica, después dije, bueno, quiero hacer un curso. Me anoté para estudiar con una profe muy copada, y encima tenía una pasión por el tarot, que eso como me motivó muchísimo más. Importante Y eso, ¿no? dije, Que cuando tenemos referentes que nos comunican desde la pasión, desde lo que le hace sentir, de lo que comparten desde ese lado que traspasa el cuerpo, ¿no? Que vos sentís que eso te inspira. Y yo siento que claro, eso es lo apasionante y lo más hermoso que tiene un ser humano, que lo que uno transmite traspasa el cuerpo de uno mismo y el cuerpo de la otra persona, produciendo una inspiración, ¿no? sí, y además las clases de esta persona parecían clases de la facultad, de cátedra, eran de horas estar escuchando, hacerse preguntas, era como de una mirada mucho más filosófica, a mí me encanta Una filosofar. apasionada por el tarot. Claro, y bueno, terminé de estudiar y dije, bueno, con esto yo siento que puedo ayudar a las personas, puedo ayudar a convertir, ayudarlas a que puedan conectar con una mejor versión, ayudarlas también a verse, porque bueno, en ese momento que yo atravesaba esa crisis, no me miraba mucho a mí misma, realmente, no me hacía tantas preguntas. Y siento que gracias a eso fue bastante sanador y me permitió conectar más conmigo, encontrar un sentido. Y bueno, terminé de estudiar, dije, voy a practicar, me dio mucha vergüenza al principio, conectar con mis familiares, con amigos, bueno, y después dije, bueno, me voy a venir un IG, creé la página Qué y ahora importante esto estoy... que traes de que a uno le da vergüenza, ¿no? Expresar su parte más espiritual y falopa, por decirlo de cierta forma, cuando vos en tu familia es muy, está en la religión, no hay esta información en las familias sobre la espiritualidad, sobre el tarot. Siempre está mostrado el otro lado, ¿no? El lado malo del tarot, de lo que fuese en la familia o ya te tacharon de bruja, ¿no? Suele pasar mucho esto, pero acá queremos aclarar que la espiritualidad es algo que te potencia, potencia tu estado del alma y de cierta manera, si nos ponemos a pensar, el alma está dentro del cuerpo, es lo que mantiene vida, porque cuando te morís para que el cuerpo, si bien hay una falla, se te va el alma también, ¿no? El alma pasa a otro proceso em, de reflexión cuando se desprende del cuerpo y el alma aporta esa habitabilidad también. Y el cuerpo humano, acá en el plano terrenal, lo terreno, es la máquina en que nos movemos, que también es importante, ¿no? El plano espiritual, mental y terrenal. Y después sí que tenemos un montón de cuerpos sutiles y así como muchas cosas que toda esta información no está o no es común escucharla, salvo que ya vengas de una familia que está en en todo esto del autoconocimiento, de tener otras herramientas, porque antes los únicos que accedían a esta información eran los poderosos. Por eso lograban grandes cosas. La reina Isabel, si no me recuerdo, o algo así, le hacían astrología para los movimientos que iba a tomar, para las decisiones que iba a hacer. Eh, entonces te das cuenta que la espiritualidad era solamente para los que tenían poder de adquisición económica, porque no cualquiera pagaba una astróloga, no cualquiera paga no sé, hay sesiones y eso que son súper, tienen un valor alto y, y para vos tiene ese valor porque vos sabés que de ahí algo te vas a llevar. Entonces, y acá comunicamos esto también, ¿no? De esta parte de nosotras,
de lo que llevamos en el día a día en nuestras vidas. Y también acá quiero hacer un paréntesis que Anto es tarotista. Tarotista ya hace 4 años y amo el tarot, me encanta. Trabajo de eso y bueno, intentando también vivir de eso. Eh, Que así sea. y gracias. Gracias. Y bueno, como contaba un poco, yo creo que en realidad nosotros, pues, el ser humano es una unidad biopsico-socioespiritual. O sea, para mí la espiritualidad está. Y lo que Por quien pasa que, pudiera tener ese concepto acá, amamos a Anto. o sea, ¿qué pasa con el tema de la espiritualidad? Que está en el ser humano, pero a veces puede ser que uno piense, uy, espiritual es conectar tal vez, no sé, con algo más religioso, y no a lo que estábamos diciendo, es esta búsqueda también del sentido, esta conexión con creer en algo más de lo que se ve, una conexión con más grande. Y es algo que en ciertos momentos vamos conectando con esta espiritualidad. Y la espiritualidad es algo, yo siento, algo más flexible, una experiencia más personal, que tal vez lo que nosotros conocemos por ciertas religiones, que siento que ahí es un poco más estructurado, hay cierto sistema. Sí, el tema de... A ver, a mí me bautizaron y todo en la iglesia, yo creo en Dios, creo en los santos, pero no desde la mirada que me la plantea quizás la iglesia. Sí, la iglesia tiene un poder jerárquico porque espiritualmente también lo tiene, pero quizás no todo así tal cual nos lo cuentan, ¿no? Em, y de hecho que la espiritualidad no está fuera de nosotros, sino está dentro de nosotros. De hecho, se dice que Dios nos hizo a su semejanza porque tenemos la capacidad de crear. ¿Y qué decían? Que Jesús creaba a través de la palabra. Y la palabra, nosotros comunicamos a través de la palabra también. Y de ahí creamos y tomamos decisiones. Entonces estamos hechos a la imagen de Dios. Y esa chispa de la divinidad, porque Dios es esta energía suprema em, en la que vive dentro de nosotros. ¿Qué Me decís, gusta Santo? mucho como... sí, yo también creo en Dios y justo cuando me preguntaste, bueno, ¿cómo empecé el tema de la espiritualidad? Ahí creo que fue mi mayor conexión justo con el mundo del tarot, pero unos años antes yo había conectado con un sacerdote porque yo iba a una escuela católica. Y Gatito que no sabía la gente del otro lado que Antonella iba a un colegio religioso. iba a un colegio religioso y a una universidad también religiosa. Y contanos del Entonces, otro lado, ¿qué es estar en una escuela religiosa, ¿no? Yo te hablo desde acá porque acá en el norte, ay, perdón, me olvidé decirle que estamos hablándole desde Humahuaca, Jujuy, para toda Argentina y para el mundo, que así sea y que esté dado para Vizcacha TV y para un mate místico. Em, Porque acá en donde yo vivo, a ver, estoy rodeada de cerros, o sea, voy un poco más allá, tengo calle y allá tengo cerros. Y acá hay colegio público, en donde acá en Humahuaca son todos colegios públicos. Acá no hay colegio privado. En la ciudad sí, pero acá no. Entonces no tengo ni idea de lo que es estar en un colegio religioso. em, a ver, yo estuve en un colegio religioso, como que también tuve cambios de colegio, pero bueno, acá hay muchas parroquias, por ejemplo, acá en Buenos Aires. Y em, depende el colegio.
a veces había algunos momentos donde, bueno, teníamos que ir a misa o ir a capilla, teníamos catequesis dentro de nuestras materias, las habituales, Entonces la catequesis y iba dentro de una materia, o sea, como materia. Bien. como materia. Porque acá Sí, la sí, sí. catequesis lo haces algo fuera de lo que es el colegio, ¿no? O sea, no estás obligado a hacer la catequesis ni nada, pero lo haces fuera de los colegios y es una extensión que da la iglesia, ¿no? Ah, claro. Bueno, acá también, pero en estos colegios como más católicos, está, está esta catequesis que puede estar dentro del programa o extracurricular, si no. Y yo era muy adolescente, realmente sí creía en Dios, pero tal vez algunas cosas de la iglesia, no, de lo religioso, no me resonaban. Hasta que, bueno, conocí a este padre, sacerdote, que yo charlaba mucho con él y me hacía ver las cosas y conectar con Dios de una manera que yo nunca pensé que iba a conectar. O sea, las charlas que él me brindaba, también me regalaba libros que tenía que ver con teología o teología, no sé, cristiana, con filosofía. Y yo más de ese lado conecté con Dios. Eh, y realmente, a pesar obviamente que estamos soy tarotista y que conecto con las energías, yo siempre cuando estoy en el momento antes de hacer una sesión o tirando las cartas, siempre yo llamo a Dios. Claro, que Dios esté en todos lados, ¿no? Me acuerdo que yo cuando leía un poco de un curso de milagros que habla del Maestro Jesús, ¿no? Que Jesús estuvo en la tierra, que después ascendió a los cielos y, y que esté en un plano espiritual y de ahí apoya a la evolución humana, ¿no? Y que en su plano él sigue trabajando, haciendo cosas, es un maestro que tiene mensajes, y por eso le decían el profeta, ¿no? Porque comunicaba espiritualidad. Jesús iba a Egipto a estudiar, datito, ¿no? Pero él comunicaba la espiritualidad quizás de otra forma o no, no tenemos la totalidad cierta de qué era lo que realmente predicaba Jesús, ¿no? Yo acá en mi familia, en los pueblos, en campos más retirados, hacen como una pequeña capilla, cada familia hacía antes. Bueno, mi familia la tiene y la llama oratorio. Y ahí encontré unos libros muy viejos, demasiado viejos, que eran Biblias. Y dentro de esas Biblias había la oración a los arcángeles. Hoy la iglesia no habla de casi de los arcángeles, ¿no? Que es una jerarquía más alta que la de los ángeles, em, que están al servicio de la humanidad, ¿no? Justamente para asistirnos, para ayudarnos en todo tema económico, en nuestras preocupaciones humanas y que hacen el paso por la existencia más fácil. Bueno, y hay una oración en esa Biblia muy copada del arcángel Miguel, pero hoy las Biblias actuales no traen eso, ¿no? Pero en las Biblias de hace muchísimos años está, en donde también te invitan en ese libro viejazo, em, donde dice que todas las noches te encomiendes a Dios para que ilumine tu ser. Y ahí hablan del alma. Y la actual Biblia no habla del alma. Em, Así que me parece eso súper interesante también para traer acá a la gente, porque la espiritualidad o las herramientas, a ver, la espiritualidad es la base de lo invisible que pasa por el cuerpo mental para trabajar este techo mental de las creencias que nos limitan a acceder a más posibilidades, ¿no? A tener más dinero, a vivir una vida mejor. Porque es esto lo que nos permite esta parte de la espiritualidad, cierta expansión también. Hablando de una espiritualidad basada en crecimiento espiritual, de crecimiento personal, ¿no? Porque después hay otro tipo de cosas que, bueno, no lo vamos a hablar hoy, pero medias,
sé si la palabra sería, sí, oscuras, vamos a decirlo, ¿no? Pero siempre estuvo. Em, Así que bueno, yo traje un texto hoy porque no podía faltar claramente y vamos a hablar de la destrucción. Y dice, no vine a sostener lo insostenible. Renazco una y otra vez. La destrucción da miedo porque parece sinónimo de caos, terror y pérdida, pero en realidad es limpieza. Es fuerza que arrasa con todo lo que ya no resuena en nosotros y nos libera. En las ruinas de la destrucción yace el terreno donde brotará lo nuevo. Comenzar de cero es algo que no suele elegirse conscientemente, pero que siempre se puede atravesar. No resistas, la caída inminente arranca de raíz lo que ya cumplió su ciclo. Bueno, habla de todo lo que nos sucede al humano, ¿no? Cuando uno empieza a ver que hay cosas que ya no resuenan más con nosotros, incluso nuestra forma de ver la vida. Yo creo que también la frase tiene que ver cuando atravesamos estos cambios o estos cambios bruscos y nos da miedo como salir un poco de esa zona de confort o estas incertidumbres, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? Y generalmente todos esos cambios, esos derrumbes, esos momentos donde son bastante movilizantes para nosotros, nos conecta con otro lado, un lado más, por así decirlo, hay un porqué detrás de eso, hay un aprendizaje, hay algo que nos invita a potenciarnos a nosotros mismos. Y siento yo que todos esos derrumbes, todo ese caos que uno pasa, genera que tenga esa persona mayor fortaleza, mayor resiliencia y también conectar con una, yo siempre digo, bueno, con una postura, con una versión mucho más liviana y conectada con quién es hoy. Sí, totalmente esto que decís, ¿no? Es como que llega a la torre, vamos a hablar un poquito del tarot, ¿no? Cuando llega a la torre son cosas o acontecimientos que sí o sí van a suceder, ¿no? De alguna forma nos invitan siempre al cambio y a renacer. La gente que está del otro lado, cuando vaya a ver el programa, hablamos del sol, luna, ascendente, en toda esta parte de la astrología, ¿no? Lo que nos compone, yo tengo una luna en Escorpio y todo el tiempo estoy de cierta forma en pura transformación constante. Es como que hoy soy una persona y hoy estamos acá y mañana seguro ya voy a ser otra persona porque así soy, ¿no? Intenso. Ni hablar del sol y el ascendente que tengo que siempre está buscando la estabilidad, la comunión con un otro. Y me gusta llevarme bien con un otro, pero también esta luna en Escorpio que tengo, em, cuando yo te hago la cruz, te hice la cruz, ¿no? Qué potente. Forman parte de nuestras personalidades. Y a Escorpio, en la luna de Escorpio, lo peor que puedes hacerla es traicionarlo. Porque yo te doy todo, te doy mi compañía, te comparto lo que aprendo, te comparto todo. Pero vos me traicionás y es lo peor. Y yo me retiro, ¿eh? Y después nos vimos. Yo no soy rencorosa, soy memoriosa. Qué buena frase. Bueno, yo comparto un lado escorpiano, mi ascendente es Escorpio, ¡Uy, amiga! y agarrate, Catalina. Encima tengo Marte en Escorpio. Agarrate, ¡Ay, Catalina. bravísima! Cuando conozcas esa fuerza de Marte, Dios santo. Nada te detiene, No, amiga. no. Y además, o sea, ustedes me ven tranquila acá comunicando, pero cuando yo me enojo de una forma que vos decís, qué raro, ahí entonces, no sé, está enojada, y porque estoy muy enojada y exploto realmente, y suelo ser un poco combativa cuando entro en esa energía más como escorpiana, ¿no?
Y también el hecho de, bueno, justo conectándolo con lo que estábamos hablando, el ascendente en Escorpio tiene mucha resiliencia, o sea, nos dan como unos palazos, unos cachetazos espirituales, como aprende o aprende. Y es un ascendente bastante intenso, bastante poderoso. eh, y Escorpio conectando también con lo esotérico, con lo espiritual, con lo que nosotras, bueno, estamos también, ¿no? Realmente. Y encima de eso, a ver, una cosa que las lunas en Escorpio o los escorpianos de acá, la China, te olemos cómo sos. Ya te hicimos un análisis de de cómo puede ser y el tiempo nos termina dando la razón, ¿no? Vos como buena escorpiana, seguro lo sabes, ¿no? Que cómo nos Sí, atraviesa toda esa intuición, toda esa parte invisible, em, de que no es más fácil entender lo que no se ve. sí, también nos está esa cosa de, bueno, ir a la profundidad, bien adentro, también esa, va a conectar también un poco. Ay, no me, perdón, no me salió. Analizar al Acá no se otro, pide como perdón, más como de amiga. Acá se sigue. Ok. Como buena escorpiana seguimos. Mira, yo acá busqué em, qué es lo que tiene un escorpiano, ¿no? Dice que hay los ascendentes o luna en Escorpio tienen una fuerte energía escorpiana, pueden tener muchas cosas en común a nivel emocional y energético. Es la conexión intensa, suelen sentir que se entienden sin hablarlo tanto. Hay mucha percepción intuitiva, ¿no? Es algo que tenemos en común vos y yo, vos con tu ascendente y yo con mi luna en Escorpio. Em, y atracción magnética. Entre personas escorpianas muchas veces hay una química muy fuerte, incluso difícil de explicar, amiga. Interés por lo oculto, lo espiritual, reserva emocional, es cierto, ¿no? Porque nosotras no es que nos comunicamos tanto como nos sentimos, pero quizás nos entendemos, ¿no? Es como que yo cuando hablo con vos, entiendo quizás por dónde vas o cómo te sentís, pero no hace falta que me digas em, cómo te sentís, ¿no? Em, y así que nada, y la capacidad de transformación. Esto me parece súper importante, que atraviesan crisis que los cambian profundamente. Em, y totalmente, por eso estás acá, ¿no? Em, así que un lujazo tenerte, Anto. Gracias, Ale, por invitarme y por estar acá con vos compartiendo esta tarde, acá tomando unos mates, acá. Eh, Acá tenemos unos y mates, acá mate místico en vivo. por Eh, supuesto. Vos decime que y yo te bueno, escucho. Perfecto, te escucho. buenísimo. Y vos que me empezaste a hacer estas preguntas sobre cómo yo conecté con este lado más espiritual, a mí me gustaría saber sobre vos, ¿cómo conectaste con la espiritualidad? Ay, yo ahí ya me traen mi historia. Bueno, De lo que yo vos tengo dos te sientas hijos. cómodo. Ok, Yo voy a ventilar todo, por supuesto. Em, yo tengo dos hijos, ¿no? El cual el mayor, su papá falleció hace bastantes años, hace 8 o 9 años más o menos, em, en la cual eso me trajo la torre a mi vida, donde todo lo que eh, percibía que era de cierta manera estable o no dimensionaba, además era muy joven, tenía entre 19 y 18 años, no recuerdo bien, en donde para mí, viste que a esa edad vos sentís que te comes el mundo, que está todo bien. Y en aquel momento me tocó el primer desafío de entender que las personas se podían ir de un día para el otro.
Me hace calor, pero no me voy a sacar la campera porque mirá si después el señor YouTube nos baja el video por decir que estoy, no sé. Em, entonces, em, antes de que, antes de que fallezca el papá de mi primer hijo, em, 2 años antes, o un año, no, 2 años antes, había fallecido mi abuela, la mamá de mi mamá, la mujer que amaba y aún sigo amando, ¿no? Pero ahora, en su honor, estoy en vida y conservo mi salud. Eh, porque el alma, cuando se muere un familiar, el alma mira este dolor y de cierta forma suele pasar, ¿no? En las familias que se muere uno y después se mueren tres, cuatro más. Y nadie entiende por qué y suelen decir que el muerto se lo llevó, ¿no? Que la persona que falleció se lo llevó. Pero lo que pasa es que el alma, por eso el alma tiene más peso que quizá, a veces lo mental, muchas veces en estas situaciones que pasan, donde el alma dice, por amor a vos, yo me voy detrás de vos. Y ahí empiezan a morir de estas formas en la familia en cadena, ¿no? Que no tiene una explicación después, pero es lo que pasa, ese movimiento es en el alma. Y, y bueno, trayendo todo esto, em, bueno, yo cuando muere ella, fue lo más duro que me tocó atravesar porque mi abuela era una persona muy espiritual, te encendía velas, em, con los santos, pedía muchas cosas que se le materializaban, ¿no? Como, como que tenía otra mirada de la espiritualidad más allá de ella ser creyente de la iglesia. Su mirada era mucha más amplia de, de la percepción de la religión. Y bueno, ella muere, fue el golpe más grande que me tocó atravesar, y me costó un poco en salud porque me dio gastritis. Y claramente acá hay que hacer un paréntesis que hay que ir al médico, sí o sí. No es que decimos no vayan al médico, claro que sí. Hay que ir a los profesionales correspondientes de cada uno, de lo que uno tenga. Entonces, bueno, voy, estuve como mucho tiempo con pastillas y después no me hacían efecto, ¿no? Porque el dolor era más grande el que yo sentía. Y en los estudios salía que no, encima tenía como una gastritis nerviosa, no era que tenía una gastritis, bueno, no sé, una bacteria o algo, no tenía nada de eso. Eh, pero el dolor era tan grande que no podía digerir la muerte de mi abuela. Y cuando empiezo a hacer foco en esto de trabajar un poco más, ya en ese tiempo ya estaba más intuitiva. Em, entonces, bueno, empiezo como a aprender a descargar mi dolor de otras formas, de hablar sola. Y ahí es ahí donde yo me empiezo a recuperar. Pero es como que mi alma empezó a mirar un poco más la vida y no estar resonando en ese campo donde me conectaba con la muerte de mi abuela. Y ella murió de algo del estómago también, ¿no? Y vio casualidad, miren dónde me dio el síntoma en la boca del estómago. Em, bueno, de ahí pasa el tiempo, bueno, 2 años después como que uno ya está más entera, ya está más recuperada de todo lo que le toca reconstruirse en el camino después del trascender de un ser querido. Em, bueno, llega esto que de un día para el otro, antes de Año Nuevo, em, muere él. Y antes de que muera, de que su alma se fue a despedir de donde yo estaba, yo esa noche sentía que había algo que caminaba alrededor de mi cama y que era un hombre. Yo no entendía Wow. por qué, y a las 2 de la mañana me sucedió eso, ¿eh? En donde querían que me despierte y mi celular sonaba y yo ni bola, ya había tenido un mensaje del abuelo de mi hijo diciéndome que él había tenido un accidente. Yo lo leo ese mensaje tipo 6 de la mañana, en donde uno no se imagina que, que va a perder a alguien que uno puede amar tanto, ¿no? Y de una manera inesperada.
porque en el alma siempre voy a seguir amando al papá de mi hijo, porque hablo más allá de una relación humana. Para que el alma esté en una comunión, el hijo, su alma esté en una comunión, hay que entender que el amor va más allá de lo de persona, ¿no? De lo que es la relación, sin quitar un peso a toda la experiencia vivida. Pero hago esta comunión en el alma, de entender de que ese amor va a seguir creciendo y va a crecer en mi hijo, y eso le va a hacer bien. Y, y bueno, no como que ya me fui mucho de tema, voy a tratar de resumirlo, ¿no? Y entonces, bueno, la cosa es que yo llego, salgo, voy en cole, llego y ya había mucha gente llorando, viste que, uy, digo, bueno, qué ver pasa. Nada, y después llegan y bueno, como que me comunican que él ya había fallecido. Y bueno, pasa, bueno, de lo que hay que hacer, que ir a rezar y bueno, toda esa cosa. Me costó entender a la vida un poco de por qué sucedía. Y de ahí conozco una persona que me trae el tema de la espiritualidad. Anto, ahora se va a cortar el Zoom y ahí te mandan el link para que vuelvas a subir. Ah, ok, Y dale. acá te espero. Dale, dale. Bueno, entonces para la gente que nos está escuchando le voy contando un poco de lo que me tocó atravesar y de lo que me trajo a la espiritualidad, o ni siquiera la espiritualidad, me llevó a conectar con esta parte que está en todos nosotros, pero me llevó como a reconocerla realmente y que estaba dentro de mí y que en ello yo podía encontrar como fortaleza, que podía encontrar una nueva forma de mirar la vida y que eso me conectaba con una fe superior, ¿no? La fe en mí misma, la fe de que uno puede mejorar su vida. Me llevó a trabajar mis techos mentales, que era lo que a mí me detenía como para crecer, ¿no? Para conectar con otra forma de vida. Y vos que estás allá del otro lado, em, cuando esto se suba, vos contanos qué es lo que te hace conectar con esa parte tuya, con esa... ¿Cómo entraste a este camino místico que te trajo expansión a tu vida? Ahí volvió Anto, Ahí estoy, ahí estoy. ahí le estaba diciendo a la gente que después nos cuente sus experiencias de cómo em, llegó a este camino místico, ¿no? En sus vidas. Sí, estaría muy bueno también leerlos por mensaje, comentarios, o si no por audios en el momento que se pueda. Porque yo creo que muchos llegan a la espiritualidad, de lo que estuve hace un rato hablando, sobre el tema que comentó Ale, por estas crisis, estos golpes, estas cosas inesperadas, estos duelos también, ¿no? Estas cosas que nos atraviesan un montón y em, Y nada, dicen que después llegamos a la espiritualidad después de una crisis, ¿no? sí, Lo que vos decías de que nos traen a cachetazos. Bueno, amiga, el famoso. em, vamos a ver, vamos a hablar de espiritualidad versus vida real, ¿no? De que nosotros, de que la gente cree de que los que estamos en el camino de la espiritualidad, pero yo lo que estaba diciendo recién, que más que traer la espiritualidad es conectar con esta parte que ya está en nosotros y que nos permite otra expansión. O sea que lo único que hacemos es integrar esa parte más mística a nosotros, ¿no? Em, y a esto, Anto, te quería preguntar, ¿vos qué pensás de, de que cuando querés vibrar alto, pero te hablan mal y se te va la iluminación, ¿no? O sea, se te va
Em, Toda esa parte. Venga a mí la paz, ¿no? Famoso vibrar alto. Em, Mira, yo siempre escucho este consejo, bueno, hay que vibrar alto. Y es difícil en el día a día mantener esa vibración, porque nos van pasando distintas cosas. Y yo creo que ser espiritual también es tener momentos donde, o conectar con esa espiritualidad, ¿no? Momentos donde nos enojamos, nos frustramos, estamos tristes. O sea, y siento que permitirle ese espacio a las emociones es bueno y súper sano. Yo creo que esos momentos tal vez donde eh, está bueno, vibramos alto, siento que más invita a hacer cosas que a nosotros nos hagan bien, tanto en tema hábitos, cosas que nos gustan, pero estar como, no sé, en una tranquilidad total, o sea, es muy difícil, en algún momento tenés que sacar esas emociones, reaccionar. No existe, loco, vibrar todo el tiempo alto. Sos humano. Los pibes te hacen enojar. Renegas con tu vecino. Te peleas no sé, con el maestro. Y de repente le encantó al maestro, ¿no? O te peleas, no sé, con algún familiar. Y atravesás por un torbellino de emociones que capaz que hasta lo mandas a pasear. Pero la espiritualidad lo que también te trae es que te puedas hacer cargo, que quizás reacciones diferente, pero te enojes igual. Y entonces ahí está la iluminación que te permite esta espiritualidad, ¿no? El de cómo encaramos esto. Porque después voy a ir y bueno, voy a decir, che, a ver, sacamos las cartas, ¿no? A ver esto que me quiero enseñar. O me voy a constelar, porque siempre me tocan vecinos conflictivos y después resulta que 4 generaciones atrás hubo una pelea y eso hoy se manifiesta acá solo para tomar un orden diferente y así con todo, ¿no? Em, Como que tenemos este plus de poder encararlo diferente. ¿Vos qué decís, Santo? Sí, totalmente. Y también esto, somos humanos. O sea, somos humanos, podemos reaccionar, nos vamos a equivocar un montón de veces, más allá de eso lo que trae. Eh, y la idea también de, bueno, de vibrar alto es también tener herramientas para afrontar, claro, entre comillas, para afrontar las cosas de otra manera. Claro, porque o sea, yo hay días que, a ver, yo me levanto y me siento una diosa potra empoderada y después ya me encuentro con la corrida de ir a dejar al nene a la salita maternal, entre que no sé si voy a ser vivo en TikTok y de repente la casa limpia y ya, a ver, ya me pongo para atrás, loco. Y, y me da ganas de fumarme un pucho, pero ni fumo, pero tengo ganas a veces. Pero es cierto, me pasan esas cosas o esos pensamientos y digo, no, y ahí entra mi iluminación, ¿no? Y digo, no, bueno, mira, me viene bien el equilibrio, voy a salir a respirar un poco, voy a tomar sol y ya vengo y encaro de otra forma mi día, ¿no? Entonces, bueno, volvió a mí la iluminación, ¿no? Como que ahora encaro diferente, digo, ¿no? Y después está esta loca señal, es che, dame una señal, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Porque o Es el señal o universo. delirio. O, se- Sí, o señal, yo o trauma, o pensaba qué es. esto, ¿no? Sí. Hay Por señales. ejemplo, yo cuando pido al... Sí, sí. Contá, contá, Anto. No, que justo se congeló, pero vos sí. No, no te congeles ahora, venimos tan bien. Ah. Em, ¿Vis- Yo a veces, a ver, viste que a veces recibí señales muy claras cuando vos se las pedís, ya cuando hay una constante, em,
una constante de, bueno, una comunicación entre tu ser, tu intuición y con lo superior, ¿no? Entonces, en donde pedís, dame una señal, loco, y de repente plumas, mariposas de colores, pero también porque uno se permite que ese mensaje llegue. eh, y ayer me pasaba que yo, viendo el programa, viste que de, de streaming muy conocido, eh, a través de ese programa me llegó una señal. Cuando me Wow. lo escucho me largué a llorar. Dije, era esto lo que yo estaba esperando. Pero no lo puedo contar abiertamente, ¿no? Esto porque es algo más, más Personal. en cuanto a lo que yo creo. Sí, más personal. Y la cosa es que dije, bueno, listo, voy y hago lo que tengo que hacer. Y de repente es como que empezó a caerme la ficha, ¿no? Y digo, y mira si esto es un delirio. Y ahí me entró, que por eso, ¿no? O señal o delirio, que también los que pedimos señales a veces pensamos que es un delirio y es una casualidad y le restamos poder a la magnificencia de la manifestación de esa señal, ¿no? Y a veces, bueno, esto que decías, plumas, números, espejo, eh, no sé, alguna letra, algún dibujo, algo que justo estabas pensando. Y yo sí creo, o sea, en las señales, pero bueno, hasta me pasa que por momentos dudo también, ¿es señal o no es señal? O soy yo que estoy pensando muchas cosas en algo y lo estoy llamando con el pensamiento. Y a mí, por ejemplo, lo que me pasa muchísimo es que cuando yo me doy cuenta cuando es señal, cuando lo que veo me da una emoción. O sea, no sé, yo soy tan, más allá de lo que hablamos, full escorpiana, soy pisciana. Entonces me caen lágrimas de los ojos, no sé, como que lo siento. O sea, siento en el cuerpo como una sensación como agradable. Y siempre me pasa, tal vez que en el caso, o sea, las señales que tal vez yo recibo, es a través de lo que me dice otra persona. Eh, más allá de, bueno, de ver ciertas plumas, números, lo he visto también, ¿no? Y, eh, y a veces me pasa esto, estoy delirando, estoy como llamando a eso, pero cuando yo confirmo, ¿no? Que realmente, bueno, esto es algo, una confirmación o algo que, che, voy por buen camino, es cuando yo lo siento en esta emoción y en este cuerpo. Claro, es algo que nos llena y que atraviesa el cuerpo y te hace sentido, ¿no? Y ahí es donde entendés que es una señal. Porque yo cuando recibí la señal ayer me largué a llorar, loco, y me puse re Claro. feliz. Y son pequeñas cosas que te hacen sentir sostenida y acompañada. De paso, bueno, voy a agradecer a mis guías espirituales, a la gente que cree en mí y a vos también, gracias. Inmensamente, ¡ay, no! Me estoy trabando. Eh, en las que, en la que estoy muy agradecida porque, nada, la vida misma me llevó a este guía espiritual, esta cucaracha espiritual, en donde me está diciendo todo el tiempo es por ahí, o siempre me está como que ya uno de la práctica entiende las señales, o sabe hacia dónde ir, o hacia dónde buscar. Y inmensamente gracias a esa fuerza divina de Dios, de los guías espirituales, por estar presente en mi vida y por estar presente en este proyecto también y en todas esas energías poderosas de luz, ¿no? Porque así como hay luz hay oscuridad también. Pero en este caso hacemos esa honra a esa luz que está en nuestras vidas y nada, encontré que también toda persona tiene un guía espiritual, pero tenemos el libre albedrío de poder decidir si queremos escucharlo o no. ¿O no, Anto? Realmente sí, tenemos el libre albedrío, nunca está para forzarnos ni para insistirnos en algo, siempre es desde la luz y desde el amor.
totalmente. Em, y bueno, eso a veces también yo encuentro señales espirituales en una canción, de repente que sonó y de repente justo yo estaba hablando de ese tema y por ahí también te cae la ficha, ¿viste? O no sé, Sí, ¿viste? Sí, nos pasa esas cosas, em, que de repente estás bueno acá y la señal entra por allá. Em, y vos del otro lado, cuando veas el programa, contanos qué es cuáles son tus señales espirituales que vivís y cuáles son las cosas espirituales que haces también, ¿no? El hablar a las plantas, conectar con las plantas, que sabes que te hace sentir bien. Anto, a vos, ¿qué cosas espirituales haces que te hacen conectar bien? uy, a mí me gusta mucho, por ejemplo, ir al parque y andar descalza por el parque. A mí me gusta. O también tener mi momento con mis piedritas energéticas, la amatista, el cuarzo cristal. También conectar, bueno, con mi mazo, más allá de esto de que yo hago de tarot. También cuando me hago las autolecturas. eh, o sea, tengo varias cosas que son como muy espirituales, que siempre, o sea, en cualquier momento, no sé, tengo una estampita de un ángel de la guarda o estoy con unos cuarzos, siempre estoy con algo encima. Y me doy esos momentos como para, bueno, para mí. Yo también no hago una oración en específica para conectar con la protección. Tenemos nuestras cositas, ¿no? Que nos hacen conectar con esa parte nuestra espiritual, que de repente te hacen estar más seguro, te hacen sentir más conectado, con una energía más de expansión también, ¿no? eh, sí, sí, y por ejemplo, también a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con los ángeles. Yo no sé, tal vez hay algunos momentos donde siento las cosas raras y yo estaba diciendo la oración del ángel de la guarda, por ejemplo. Eh, También. O llamando al arcángel Qué loco, Miguel, ¿no? o Rezar sea, el ángel de la siempre. guarda. ¿Cómo? Sí, que siempre estamos como pidiendo asistencia y sosteniéndonos en eso, ¿no? Es como eh, la parte que nos hace sentir bien. Sí, nos hacen sentir seguros, que no estamos totalmente solos, también estos sostenidos. Y Anto, ¿y qué pensás de la gente falsa? ¿En qué sentido? L- La que viene y te cuenta y te trae una cosa y después resultó siendo otra. ¿No? Esa típica amiga que te dice, "Oh, yo te reapoyo en que estés conectando con tu espiritualidad y que cuando te empieza a dar frutos todo el trabajo personal que uno hace y de repente em, sale a la verdad la luz, viste, de que resulta que esta amiga siempre estuvo diciendo que eras una flashera. ¿Te pasó eso? No tan así, no tan así, pero lo tomaría, bueno, como, como una tradición, por así decirlo. O sea, y, y no sé, yo siento que si me llega a ser el caso que me pasa algo así, y tomaría también como la decisión de tomar distancia, alejarme y soltar el vínculo. Porque yo elijo yo elijo relacionarme con personas que, no sé, que sea algo más genuino, algo más transparente, no sé, o no algo más como falso, Gente que nos no, hace no me bien. gusta.
A mí me encanta la gente que hace bien, ¿no? Que te trae como expansión, una verdadera amistad y que también, aparte de, que no es egoísta, ¿no? Esa gente que dice que le encanta verte crecer y que por atrás desea que no te vaya tan bien o mejor que a esa persona. Y, y a esto también me hace pensar que en este camino tenemos como, como muchas personas que se van de la vida de uno. No sé si a vos te pasó alto, pero de mi vida se han ido a rodete muchísimas personas. Y en las que agradezco tanto que se hayan ido porque uno sigue su camino y sigue creciendo y te dabas cuenta que en vez de potenciar, restaba energía a lo que uno quiere lograr, ¿no? Eh, sí, y en ese momento no lo ves de esa manera. Duele, te cuesta. Ya cuando pasa como un tiempo donde lo ves de afuera y entendés, bueno, no me está sumando esta persona y es mejor mantenerse alejado y conectar con esto, con vínculos, personas que realmente te hagan bien. Y a veces puede pasar que hay momentos que cuando vos conectas con otra persona resuenan y otros momentos donde no, y está todo lo más que bien. Claro, esto de personas que resuenan con nuestra energía, y cuando decimos que resuena con nuestra energía es que resuena con nuestra nueva forma de ser, ¿no? Porque quizás ya no tenemos el mismo pensamiento del dinero o ya no tenemos ese mismo pensamiento respecto al tema de los hombres, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho en donde em, en mi alrededor dicen, bueno, los hombres son una mierda, que no sé qué cosa, que el hombre esto y aquello. Em, y, y yo, mi mirada hoy es, los hombres son buenos. Hay hombres buenos y malos, como en todo el mundo y como toda persona. Pero yo creo en los hombres buenos, porque en mi vida hay un hombre bueno. Em, Mi papá, mi esposo, mis hijos. Tengo dos hijos. ¿Y cómo no voy a creer en que los hombres son buenos? Entonces también a invitar a no meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Porque también nos negamos, sino a esa posibilidad de resonar con un hombre bueno, con un hombre que esté dispuesto y esté disponible a amarnos, a acompañarnos, a ser un compañero en la vida. Porque si no, seguimos reafirmando que el hombre esto o aquello. Sí, hay un montón de eso seguro, pero me habilito esa posibilidad de creer en un hombre bueno. Y también habilito esa posibilidad para mí. Sí, está ese famoso dicho, todos son iguales, que se escucha mucho también entre las conversaciones así Sí, de amigos, y vos decís, che, pará, no todos son iguales, o sea, realmente. Y a mí también me pasa, no sé, tengo a mi papá, también es un muy buen hombre, tengo un hermano menor que también lo es, y a veces pasa que uno cuando tiene esas creencias bien firmes, eh, y lo repite y lo escucha también, perdón, lo dice en las conversaciones. Y pregúntate si realmente es así, no generalices esto que decís, no metas a todos en la misma bolsa. Yo también creo que como hay gente buena, también hay gente mala, y como hay hombres buenos, también hay eh, hombres que tal vez no son lo mejor, son malos. peorcitos, y malitos. Sí, sí, ¿no? Porque cuando... por eso la palabra tiene poder. Para mí la palabra tiene mucho poder. Más allá de la comunicación, a veces yo trato de cambiar también mi lenguaje con el que me comunico. em,
decir, bueno, si me dicen que el hombre es malo, y bueno, trato de separar, ¿no? Bueno, esa es tu vivencia, tu experiencia. Marco ese límite también para que no te consuma tanto la cabeza, ¿no? Y seguir permitiendo que estas raíces del nuevo pensamiento y creencia que estoy creando en mi vida y también habilitando a una posibilidad, no se contamine, ¿no? De todo esto y pueda discernir de lo que yo creo en base a mis vivencias y en lo del otro. Em, Porque si no también nos llenamos de todas estas quejas. Ah, por Sí, acá, por la allá. queja, Y queja, o sea, esto, la queja trae más queja, nos contagiamos y no nos permitimos tampoco cuestionarnos. O sea, uno cree firmemente en algo y está bueno a veces que uno mismo se pregunte, ¿realmente es así? ¿Realmente yo lo siento así? O sea, y no quedarme solamente con el dicho del otro o la queja del otro. dicen que el poder del ser humano y la herramienta más grande que tiene es pensar y cuestionarse las cosas. Y que eso nos hace grandes personas. Yo estoy trabajando mucho en mi techo mental en cuanto al dinero, en cuanto a ser millonario. Me di cuenta que tenía una mentalidad de pobreza, más allá de trabajar las cosas de la mirada de cómo mi sistema familiar, viéndolo de las constelaciones y todo eso, también de cómo es, cómo me comunico en cuanto al dinero, ¿no? Bueno, ya no me centro en el no alcanza, en el no hay, sino, bueno, vamos a gestionarlo. Vamos a abrir estas posibilidades para que eso se dé en mi vida. Entonces hablamos de cuánto vos filtrás para crear tu vida. Y el otro día me quedó algo súper marcado que es esto de un empresario que empezó desde abajo, no se va a reír del que recién está empezando. Y la gente que está allá afuera y que se burla de vos porque estás vendiendo, porque estás haciendo algo diferente, es porque en algún punto piensa que esa persona nunca va a poder alcanzar eso, ¿no? Pero el que es empresario o la gente que empieza de abajo es la que dice, ah, mira, está empezando y puede construir algo grande. Entonces ahí filtrás vos la burla del otro, lo que el otro cree que no es posible para él, ¿no? Entonces uno empieza a, como de cierta manera, cerrar la puerta para este lado y abrir a esa gente que cree que logró cosas grandes, porque vos te inspirás en esas personas. Y también en el momento que empezás a accionar, lo crees posible para vos. Sí, uno siempre para llegar a lo alto empieza de lo más bajo y no es Totalmente. todo gente de golpe, ojalá realmente, pero los tiempos del universo son otros. Y también los tiempos de aprendizaje de uno, ¿no? Y la convicción que uno tiene de lograr esas cosas. Porque yo hace un mes atrás, mira lo que te estoy diciendo, ni siquiera se me hubiese ocurrido hoy estar acá con vos y estar creyendo y confiando y apostando en Pizcacha TV, ¿no? Eso también. Entonces, ¿cuánto superé mis techos mentales en cuanto a cuáles son las creencias de que uno puede llegar a conseguir cosas grandes, de que uno puede ser un referente, de que uno puede vivir bien? Y también algo que me súper quedó es rodeate de gente valiosa, no por el tema de dinero quizás, ¿no? Pero sino una persona que es coherente, que tiene una buena vida, que tiene buenos vínculos, que no tiene el matrimonio para atrás o que no, porque si no, ahí te condicionás, si no, buscar en algo que te motive, que te
motive esas ganas de aspiración, de estar bien. em, entonces eso me pareció como súper, súper poderoso para mí, ¿no? Es como decir, tiene razón. Y si sucede con gente así, bueno, hasta dónde yo también me permito que eso me contamine a mí, porque no quiero estar escuchando eh, problemas, sino que quiero estar escuchando gente que quiera mejorar y que me impulse, yo te impulso. Y, y eso. Sí, gente que te permita expandirte, que, eh, que, que también te motive y que sientas que sí se puede crear grandes cosas, se puede se pueden cumplir esas metas, esos sueños. Yo también, por ejemplo, no me imaginaba que iba a estar en un stream acá compartiendo con vos y siento que para mí realmente esto es como, justo también hablando de señales, uy, esto creo que es una señal también, yo lo tomé así y nada, en mi caso yo tengo una personalidad un poco más introvertida, soy un poco más relajada y con esto dije, mirá hacia dónde las cosas, dónde fueron llevando y conectando así con gente que te hace bien, que te hace crecer, que te, te contiene. Y nada, yo agradezco muchísimo también, Ale, que me hayas invitado acá a Y compartir bueno, los yo momentos creo con en vos. vos, Santo. Es eso uno de los motivos en los cuales me motivó a pensar en vos, ¿no? Que yo creo en vos y en lo que tenés para dar al mundo. Em, y también que sos un opuesto a lo que yo soy por ella y yo soy más impulsiva quizás en algunas cosas y vos sos más tranquila y también un espejo grande para mí de, bueno, aprender a llevar esa tranquilidad a mi vida en algunas otras áreas, ¿no? Es como siempre como una Vamos a invitación estar. a crecer, a seguir cambiando. Claro, claro. Somos maestros entre nosotras. Sí, yo también siento que es un regalo muy lindo esto de haberte conocido a vos, a la Bruji y la Bruji y todas esas personas a su alrededor que a la final terminaron siendo una linda amistad y son una linda amistad a la distancia y que de cierta manera habilitó otras posibilidades en cada uno de nosotras mismas. Sí, y realmente todo fue muy rápido, conectamos súper bien a Bruji, a Sol, que le mandamos un beso. Y, y también algo que yo decía, eh, tal vez conectar con personas que trabajan de lo mismo, que creadores de contenido, con el tema también de las mancias. Eh, Está buenísimo porque generalmente en este camino estamos un poco solos, un poco perdidos en este camino más esotérico, más espiritual. Y realmente encontrar gente que vaya más o menos por el mismo camino te hace sentir un poco más fuerte y vuelvo a decir, sostenida también en esto. Y porque también vamos aprendiendo a la par. Nos vamos animando, nos vamos como ese salto, nos vamos como saludando, viendo que comparte, no sé, otra colega, ver el contenido, nos vamos como apoyando y estás súper, súper bueno. Nos vamos potenciando cada vez más. Bueno, ya casi estamos llegando al final del programa. Em, creo que vos tenías una cartita para hoy, ¿no? Ah, carta del día. La cartita Carta del del día. día. Vamos a sacar una carta del día. A ver, vamos a escuchar esa cartita del día. Porque después de esto vamos a seguir chambeando. Nos vamos a TikTok. Vamos a pedir una carta del día para hoy. No sé cuándo se suba, pero es para hoy. A ver. Bueno, cuando vos escuches y veas este video y ese mensaje que va a dar Anto, es para vos. Porque hay líneas de tiempo
que a veces no marcan y el mensaje llega cuando tiene que llegar. Eso es muy cierto. Uy, salió. Mira, un 3 de espadas salió. ¡No, ¡Qué loco! carta! ¿Qué me estás diciendo? Bueno, ¿Que supere la gente que nos traiciona? bueno, más allá que el 3 de espada, vemos un corazón clavado de espadas y que hay una lluvia atrás. Lo que nos invita un poco es a conectar con una sanación, ¿sí? Se ve que hay cosas que nos dolieron, que nos está costando sobrellevarlas, y invita un poco, bueno, esto necesito como resolverlo para poder sanar y curar esas heridas que son bastante profundas. Y también nos habla de un momento tal vez nos sentimos un poco más vulnerables, un poco más sensibles. Entonces yo siento que si esta carta salió hoy, tiene que ver con esto, con esta sanación, no pasar por alto toda esta angustia que también a veces podemos sentir. Yo me siento muy identificada con ese mensaje. Me cuesta mucho dejar atrás las traiciones que he sentido como traiciones, ¿no? Entonces me cuesta mucho cómo terminar de soltarlas porque vuelve una y otra vez. Pero nada relacionado a pareja, pero bueno, ¿no? Es como, seguramente más adelante contaré el chisme, pero mientras tanto, tengo que sanar esa sensación de traición, loco. No puede ser. Sanar, permitirse llorar Bueno, también. Es ay, así. yo llorar, ya cuando me sobrepasa, yo lloro de la bronca. Ay, Dios. Em, Resuenan, bueno, después nos digan. si este mensaje resonó con vos, comentalo abajo del video y decinos en qué área de tu vida resonó. Em, Nos estamos viendo en el próximo Mate Místico. Gracias, Santo, por haber estado y bueno, nos vemos. Gracias, Ale, nos vemos.